El título de la enseñanza el día de hoy es Vuestro adversario el diablo, segunda parte. Vuestro adversario el diablo. Veamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, por favor. Primera de Pedro 5, 8. Dice así la Escritura: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuelvo a leer este versículo. Hay un mandamiento de parte de Dios. Dice, sed sobrios y velad. Eso es un mandamiento. Sed sobrios y velad. Que seamos sobrios, serios en lo espiritual, no ligeros en lo espiritual, sino muy sobrios, muy serios. Y velad, estar alerta en lo espiritual. Y luego dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, este versículo es una palabra de alerta. Una palabra de alerta para los cristianos, primeramente. La epístola del apóstol Pedro fue escrita para la iglesia cristiana. Una palabra de alerta para los cristianos, pero también para los que no lo son. Porque de alguna manera te congregas, asistes los domingos y de alguna manera estás buscando a Dios. Apartas un tiempo para escuchar su palabra. Para usted también es este versículo, esta palabra de alerta. Este pasaje nos habla acerca de la importancia de tomar muy en serio al diablo. No a la ligera a ese ser. Es un ser astuto, es un ser poderoso, es un ser con sabiduría, es un ser malo. Y este versículo nos muestra y nos habla de la importancia de tomar muy en serio a nuestro adversario el diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy vamos a seguir estudiando sobre nuestro adversario el diablo. Veamos en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 16 al 18, por favor. Hechos 26, versículos del 16 al 18. Dice así: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Explico primeramente, estas son las palabras del Señor Jesucristo dirigidas al apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso. Cuando el Señor Jesús apareció a él, cuando iba rumbo a Damasco, antes de ser convertido y hacía guerras hasta los cristianos. Y vino una gran resplandor de luz del cielo y él cayó a tierra con los que iban con él. Y estas palabras se las dirigió Jesús a él en ese momento. Y dice, pero levántate. ¿Por qué? Porque cayó a tierra. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo, o sea, de los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está el apóstol Pablo narrando su conversión ante el rey Agripa. Estaba el apóstol Pablo explicando cómo había tenido ese encuentro con Cristo, lo que Jesús le dijo a él. Esto fue lo que sucedió en mí, rey Agripa. Versículo número 18 dice, para que abra sus ojos. Te he puesto por ministro, Pablo, para que abras los ojos de la gente, para que se conviertan. Esto, la palabra convertir quiere decir volverse, para que se vuelvan
de las tinieblas, del pecado, de la maldad, a la luz, a la santidad. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hoy vamos a ver, número 1, cómo ser libre de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y número 2, también veremos cómo Dios, después de que nos hace libres de la potestad de Satanás a Dios, cómo nos guarda y nos protege del diablo. Número 1, la potestad de Satanás. Vuelvo a repetir, estas son las palabras del Señor Jesús en el encuentro que tuvo con Saulo de Tarso, con Pablo. Y el mismo Señor Jesucristo dice, vea, y de la potestad de Satanás a Dios. La potestad de Satanás. El mismo Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, dijo la potestad de Satanás. Aquí vemos cómo Jesús dice la potestad de Satanás. O sea, el diablo tiene poder, es lo que está diciendo Jesús. La potestad significa poder. Jesús está diciendo que el diablo tiene poder. Abre sus ojos, te he puesto como ministro para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Que las personas salgan a una libertad del poder de Satanás a Dios. Jesús está dándole y está atribuyéndole a Satanás poder, ¿sí o no? Claro. Hay personas que están bajo el poder, es lo que está diciendo ahí, de Satanás. Y el diablo está usando su poder maligno para hundir este mundo en el pecado y en las tinieblas. El mundo está cada vez más bajo la potestad de Satanás, ¿verdad que sí? Cada vez está el mundo más perdido, amigo. Cada vez el mundo está más en tinieblas. Cada vez hay más maldad. Cada vez hay más pecado. La potestad de Satanás. Por ejemplo, aún en las películas para niños, las películas de Disney, de Walt Disney. Hubo una reciente que salió que se llama Encanto. Y ves tú los monitos y sus caritas y dices, qué cosas tan bonitas, ¿verdad que sí? Ves sus caritas bonitas, etcétera, sus dibujos en las películas y dices tú, qué profesionalismo, qué buena obra, qué buen trabajo. Y ves sus caritas inofensivas. La palabra encanto significa estar embrujado. Está encantada la persona. Hubo un encantamiento hacia esa persona. En esta película de Encanto hay prácticas de ocultismo de inicio a fin. Hablar con los muertos, algo que la Biblia prohíbe. Incluso sale el mismo diablo ahí. Así el ser, con sus cuernos, y le dicen en la película, Satan, o sea, Satanás, Satan. Y él escucha su nombre y como que se ríe un poco y dice, Satín, como para tratar de disfrazar el nombre que le dijeron. Pero al mismo tiempo como riéndose, Satín. Hay satanismo en esa misma película. Hay un ser que sale encapuchado y hace su círculo en el piso y se mete dentro del círculo satánico para hacer sus conjuros. En una película para niños, satanismo abierto. El mundo de hoy en día bajo la potestad de Satanás. ¿Y para qué hace Satanás eso? Esta clase de películas para niños, para que los niños vayan creciendo con esa noción.
Ah, mira, él obtuvo poder cuando hizo ese círculo y se metió en medio. Mira, esta persona habló con su abuelita que estaba muerta. Para que los niños aprendan el ocultismo, la brujería y el satanismo. ¿Qué podemos decir de las películas de Harry Potter? Puros conjuros, estar invocando demonios. ¿Y cómo sale poder de sus manos cuando le hace así? Y viene una nueva. En aquel entonces era un niño, ahora ya es una persona madura. Y no solamente película, sino también viene a la televisión. ¿Y qué podemos decir del famoso Halloween? Que se festeja el 31 de octubre. El Halloween, ¿sabe qué significa la palabra Halloween? Significa Día de las Brujas. Eso significa. Es un día de brujas. ¿Quién es una bruja? Una bruja es una sierva de Satanás. Sirven a Satanás. Invocan a los demonios. Esa es una bruja que hace males y hace maldades para obtener más poder del diablo. Eso es una bruja. Y cada vez se ve las casas decoradas de una manera peor conforme va avanzando el tiempo. Se ven las casas decoradas con Halloween, pero como más horribles, más feas, más de temor. Se ven unos esqueletos gigantes. ¿De dónde sacaron esa idea de esos esqueletos gigantes? Así hay demonios de esa estatura. La potestad de Satanás. Jesús no estaba exagerando cuando dijo la potestad de Satanás. Y el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Bajo su poder, bajo sus influencias. ¿Y qué podemos decir de las iglesias cristianas, entre comillas, que practican y participan del Halloween? ¿No dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas? Y ellos participan de las obras infructuosas de las tinieblas, de Satanás, de las tinieblas, del tiniebla Satanás, ahí está. Casi todas las iglesias grandes en esta ciudad participan del Halloween. Y lo anuncian. E invitan a los niños a venir a sus iglesias porque les quieren dar dulces. No hay nada de malo, dicen. No vamos a participar de brujería, no vamos a participar de satanismo, no vamos a hacer conjuros. Pero estás participando de las obras infructuosas de las tinieblas, de Satanás. Estás festejando a las brujas, siervas del diablo. Y a sus niños, no creas que los visten de diablos y de brujas, los que dicen cristianos. No creas que los visten de Satanás y de brujas cuando van así al Halloween, no. ¿Por qué no los visten de brujas y de diablos? ¿Por qué? No, es que eso está mal, hermano. Bueno, pues si está mal vestirlos de brujas y de diablos, ¿para qué festejas el Halloween? ¿Cierto o no? ¿Para qué festejas algo que está mal? Ah, no, los visten de Moisés, o los visten de Elías, o los visten de María, y los visten con túnicas. Y esto está peor. ¿Por qué? Porque dice el diablo, mira, ahí vienen los siervos de Dios a mi fiesta. La potestad de Satanás, dice la Escritura. Es importante que entendamos que el poder del diablo está muy por arriba de nuestra posibilidad de vencerlo por nosotros mismos. Vuelvo a repetir.
Es importante que entendamos que el poder del diablo está muy por arriba para que lo podamos vencer nosotros mismos. Por eso Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No me dejes caer en la tentación, Señor, porque sin tu fuerza, sin el poder de tu fuerza, yo caigo. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto, porque las tentaciones son muy astutas, porque hay momentos de prueba difíciles para los cristianos. Señor, ayúdame a no caer en la tentación. En otras palabras, si Él no me ayuda, yo caigo. ¿Para qué nos enseñó Jesús a orar: no me dejes caer en la tentación? Si nosotros lo podemos vencer por nosotros mismos. ¿Cierto o no? ¿No hubiera sido una necesidad o una intención de oración? Pero como Jesús conoce la potestad de Satanás, y mira, Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti que tu fe no falte. ¿Y qué pasó con Pedro? Cayó. ¿Y qué les dijo Jesús antes? Orad que no entréis en tentación. En Getsemaní se los dijo. El diablo es muy astuto y más sabio que nosotros. La potestad de Satanás, dice la Biblia. La potestad de Satanás. El poder del diablo. Pero queremos estudiar algo más en este pasaje. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, vea, a Dios. Y de la potestad de Satanás a Dios. Ok, ¿qué podemos entender en esto que acabamos de leer? Aquí podemos ver que el poder de Satanás tiene límite, está limitado. Si hay potestad, si hay poder, sí, Jesús mismo lo dijo. Pero hay un poder mayor que la potestad de Satanás. Gloria a Dios. Podemos ver que el poder de Satanás está limitado. Si el mundo pecador en el cual vivimos y el diablo los engaña y está bajo el poder del maligno y la autoridad de Satanás por sus pecados, porque el que practica el pecado es del diablo, le pertenece a él, porque el pecado le da autoridad a Satanás sobre los seres humanos. Si las personas así pudieran ellos querer ser libres de la potestad de Satanás, ¿pueden, sí o no? Sí. ¿Pueden ser libres? Sí. La misma Biblia lo dice, Jesús Cristo nos lo dijo. Te voy a enviar, Pablo, como un ministro para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad y del poder de Satanás a un poder mayor, al de Dios. Gloria sea a Él. Satanás tiene poder, sí, pero está limitado. Por mucho poder que tenga el diablo, Dios tiene más. Dios tiene mucho más poder que el diablo. Bendito sea Él. El poder de Dios supera enormemente a la potestad de Satanás. ¿Recuerda cuando Dios envió a Moisés y a Aarón delante de Faraón, rey de Egipto, para que sacaran al pueblo de Israel de Egipto? Y les dijo Dios que echaran su vara sobre el piso y que se iba a convertir en una culebra. Y cuando llegaron ante Faraón, Aarón agarra la vara que él tenía y la avienta en el piso y se convierte en una culebra. Ahí estaba Dios demostrando su poder. ¿Y qué hizo Faraón? Mandó llamar a los hechiceros de Egipto, a los brujos. Y comenzaron ellos también, dice la Biblia, sus encantamientos. Por sus encantamientos hicieron lo mismo. Encanto, como la película de Disney. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo, sus encantamientos. Comenzaron a invocar espíritus inmundos y aventaron sus varas al piso, los hechiceros de Egipto. ¿Y qué hicieron? Lo mismo, se convirtieron en culebras también. Nada más que hay una gran diferencia ahí. Dice la Biblia que la culebra de Aarón se comió a las otras. La culebra de Aarón se devoró a las otras culebras de los hechiceros, como diciendo, mira, aquí está quien tiene el poder, Dios.
Vamos a ver cómo las personas pueden ser libres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Dice así. Efesios 2, 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo ser libres de la potestad de Satanás a Dios? Primeramente, vamos a enfrentarnos a una realidad, querido amigo. Versículo número 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de estudiar cómo ser libres de la potestad de Satanás a Dios, vamos a enfrentarnos a esta realidad. Una persona, antes de que venga Jesús, antes de que experimente la libertad de la potestad de Satanás a Dios, se tienen que enfrentar a cómo es su vida en el tiempo presente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos, violando la ley de Dios, y en vuestros pecados. Así le dice Pablo a los cristianos de Éfeso. Antes de que fueras cristiano, antes de que Jesucristo viniera a ti, así era como tú vivías. Estabas bien muerto antes de que Él te diera vida. Tú estabas bien muerto en tus delitos, violando la ley de Dios, y en tus pecados. Así estabas tú. Verso 2. Primero nos enfrenta a una realidad. Y después dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué anduvisteis en otro tiempo? Verso 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En eso anduviste en otro tiempo, pecando contra el Dios del cielo. Verso 2. En los cuales anduvisteis en esos pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Permítame explicar esto. Ok. Número 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bien muertos espiritualmente hablando. Número 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Andabas en esos pecados en otro tiempo. Antes de que Jesús viniera a tu vida, así andabas. En delitos y en pecados. Así vivías, viviste en otro tiempo. Antes de que vinieras a Jesús, esa era tu manera de vivir. Les está diciendo Pablo a los de Éfeso. Y luego dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la ola de este mundo. Todo lo que el mundo decía que hiciera, lo hacíamos. ¿Verdad que sí? Los amigos, ándale, mira, prueba este cigarro. No, me va a hacer toser. Pero al rato ya lo estabas fumando y ya ni te hacía toser después. O un cigarro de marihuana, o una cerveza. O vente, vamos al baile. Y ahí vas al baile, la corriente de este mundo. Pecados en el área sexual, la corriente de este mundo. La pornografía, la corriente de este mundo. Las mentiras, los odios, la amargura, la mundanalidad, la música mundana, etcétera, la corriente de este mundo. Para donde giraba el mundo, para allá girábamos nosotros. ¿Cierto o no? Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Lo que el mundo decía, tú lo hacías. ¿Verdad que sí? Codicia, codiciabas. Miente, mientes. Enójate, te enojabas. No ibas en contra de la corriente de este mundo, sino ibas conforme a la corriente y la ola de este mundo, así vas tú. ¿Qué más? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es eso? El príncipe de la potestad, del poder del aire. ¿A quién se está refiriendo? Aquí mismo te dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que lleva a las personas a desobedecer a Dios? El diablo. Así vivías en otro tiempo, le está diciendo Pablo a los de Éfeso. Conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Te decía el diablo, desobedece a Dios, tú lo desobedecías. ¿Verdad que sí? Desobedece a Dios. Y mira cómo el diablo opera
en los hijos de desobediencia. Desobedece, miente, enójate, roba. Ve con aquella muchacha, ten relaciones. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás. Así anduvisteis en otro tiempo. Los está ubicando el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entre los cuales, ¿qué? Entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No hay quien se escape. Aquí el apóstol Pablo también se incluye a sí mismo. Entre los cuales también todos nosotros, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Lo que el deseo de mi cuerpo me pedía, yo lo hacía. Haciendo la voluntad de la carne, de mi ego y de los pensamientos. Pensamiento que se me venía, ¡pum!, lo llevaba a cabo. Era un hijo de desobediencia. No obedecía a Dios. Para aquellas personas que se creen buenas y que no, que yo siempre he sido bueno. No, no, no. Aquí dice la Biblia que todos nosotros, usted también. Y éramos por naturaleza, por vivir esta clase de vida, éramos ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Éramos hijos de Dios? No, éramos creación de Dios. Pero éramos hijos de ira, hijos de coraje, hijos de la ira de Dios, hijos de condenación del infierno. Eso era lo que éramos. ¿Cómo Dios no adorna el estado espiritual del hombre pecador, verdad que no? Es realista y lo presenta tal cual como es. Si Dios aún no lo ha salvado, si no ha tenido misericordia de usted y usted sabe que todavía no es cristiano, que si usted se muere no se va con Dios sino al infierno, usted tiene que enfrentarse a esto. A usted está aquí. Sí, yo soy ese. Esta es tu radiografía. Ha andado conforme a los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne en adulterios, en fornicaciones, en inmundicias, en toda clase de pecados y maldades. Y de los pensamientos, pensando mal de la gente. Y al estar aquí, por naturaleza, hijo de ira. Lo mismo que los demás. Es importante enfrentarse a esa realidad. Ahora, ¿cómo ser libre de la potestad del príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo ser libres de la potestad de Satanás? Aquí mismo no lo dice en los siguientes versículos. El versículo 4 y el versículo 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Verso 4 nuevamente. Pero Dios, bendito pero, ¿verdad? Gloria a Dios por ese pero. Cuando estábamos bajo la corriente de este mundo, cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestras desobediencias, en nuestros deseos de la carne, pensamientos malos, etcétera, bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, viéndonos en ese estado, pues, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, salvación, juntamente con Cristo. ¿Cómo ser libre de la potestad de Satanás? Mire, un nombre, Cristo. ¿Cómo ser libre del poder del príncipe de las tinieblas? Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Jesús. Por su gran amor con que nos amó Dios,
nos dio vida estando bien muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y de qué manera manifestó su amor hacia nosotros? Cristo murió por nosotros. Gloria a Él. Cuando éramos hijos de ira, no hijos de obediencia, no. Cuando estábamos bien perdidos y bien muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo ser libre de la potestad de Satanás? Cristo, Jesús, te puede hacer libre del poder del diablo, del poder del pecado, del poder de tu carne que te domina para hacer lo malo, de tus malos pensamientos y deseos de la carne. Él te puede liberar de todo eso. Él te puede dar la victoria para que las tentaciones no tengan poder sobre ti. Sí, vas a ser tentado, pero no para caer. Gloria a Él. Bendito sea Jesús. Por gracia, por su favor inmerecido, que estábamos bien perdidos en el pecado y en la maldad, hijos de ira, del infierno, de condenación, por su gran favor, significa la palabra gracia, un favor inmerecido. Que cuando éramos hijos de ira y merecíamos la ira, nos hizo un favor inmerecido. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para ser salvos de nuestros pecados. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Cristo Jesús, el bendito Hijo de Dios, como dijo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta el mismo cielo te va a llevar. Y una vez que Dios nos salva por medio de Jesucristo, también nos protege de Satanás. Veamos primera de Juan 5:18. Jesús hace una obra perfecta y completa. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué es eso? Aquel que ya experimentó un nuevo nacimiento en Jesucristo, que ya se salvó, que Dios ya tuvo misericordia de su alma, que ya lo perdonó, que ha sido libre de la potestad de Satanás, que ya no practica el pecado, como dice aquí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es que yo he nacido de nuevo, hermano, pero luego me enojo y me airo y peleo y codicio. No, usted no ha nacido de nuevo todavía. Nacer de nuevo es no practicar el pecado en tu vida. Ok, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cristo Jesús le guarda y el maligno, el diablo, el maligno no le toca. Te salva Jesús, te da una vida de victoria sobre el pecado y la maldad, como dice ahí. Y no solamente eso, te guarda de Satanás, te guarda del maligno. Qué hermoso, ¿verdad? Te saca de la potestad de Satanás a Dios. Y ya que te perdonó y te salva, también te cuida, como un buen padre cuida a su hijo. El maligno no te toca. A lo más que puede llegar a hacer el diablo es tentarte, meter pensamientos en ti para que desobedezcas a Dios, para que peques, para que sacies tu deseo carnal y pecaminoso dentro de ti. O también te puede oprimir con su presencia horrible y maligna, que se siente horrible su presencia. O tocar tu cuerpo, como lo hizo con Job. Y le vino una terrible enfermedad a Job de parte del diablo. Pero no tiene poder sobre tu alma. Gloria a Dios. No tiene poder sobre tu alma, ni sobre tu vida. Esto es matarte, no tiene poder para eso. Dios le dijo al diablo acerca de Job: pero guarda su vida, le dijo. Guarda su vida. Lo puedes tocar su cuerpo, pero guarda su vida. Con su vida no te metes.
Y sí lo intenta, permíteme decírtelo. Se intenta de matar a los cristianos. Se intenta de meterse con la vida de los hijos de Dios. Yo salía en México, del Estado de México al Estado de Querétaro, a predicar la palabra de Dios cada domingo por la tarde. Y ya regresábamos noche a México. Y un hermano me hacía el favor de manejar. Y yo venía en el asiento del pasajero enfrente. Íbamos de noche, íbamos a rebasar un tráiler de esos grandotes, largotes. Y cuando lo íbamos a rebasar, íbamos así acercándonos a la parte de enfrente del tráiler. Y pues está uno sentado en el carro. Y cuando tú volteas hacia el lado derecho, por la ventana, pues la llantota del tráiler, no sé si me entiendes, porque el carro está más bajito. Y se ve la llantota del tráiler ahí. Y cuando lo íbamos a rebasar y yo volteé y estaba la llanta del tráiler ahí, ¡paz! Explota la llanta. Justo donde estaba yo. Y nosotros pasamos y nada más vimos por el espejo cómo el tráiler se fue así, hacia el lado izquierdo, y se cayó en una zanja. Y pensamos con el hermano, si le hubiera explotado la llanta un poquito antes de que lo rebasáramos, nos jala. Pero aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Trata, sí trata e intenta, pero no lo toca. ¿Qué más? El diablo tiene sus siervos y sus siervas que trabajan juntamente con él para hacer males, para dañar a la gente y aún tratar de herir a los verdaderos cristianos, a los pastores de Dios y aún a los cristianos y a las cristianas, a todos aquellos que estamos afectando su reino, que estamos predicando la palabra de Dios para que las almas se salven y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Aquellos que predicamos aún en contra del mismo diablo, donde las iglesias cristianas, entre comillas, no lo hacen. Donde descubrimos cómo opera. Y Satanás tiene sus siervos y sus siervas que de alguna manera acechan en contra de nosotros los cristianos, para tratar de dañarnos, afectarnos y aún de matarnos. Y no, querido amigo, el diablo no está interesado en las iglesias muertas, donde no está Dios, no. Él no está hablando que del dinero y que hermano, Dios conoce, hermano, tu debilidad, no te preocupes, la carne es débil, y justificando el pecado de la gente en sus iglesias. La prosperidad y en otro lado, justificándolos en su pecado. No te preocupes, hermano, tú eres hijo del rey. Ándale, tú eres hijo del rey. Cuando la persona miente y se enoja y se ira. ¿Cuál hijo del rey? Hijo de ira, más bien dicho. ¿Cierto o no? Hijos de ira. El diablo no está interesado en esas iglesias, querido amigo. ¿Por qué? Porque él conoce sus vidas. No le hace ninguna guerra a él. Él sabe que a esas personas el Señor Jesucristo les va a decir en aquel día: apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No te conozco, no sé de dónde eres. Entonces por ellos no se preocupa el diablo. En verdad que no. No le causan la más mínima molestia. Porque no le están arrebatando almas al diablo. Pero aquellos que son cristianos en verdad, que oran por las almas perdidas, que viven vidas santas delante de Dios, que no practican el pecado porque ya nacieron de Dios, que oran, que ayunan, que doblan sus rodillas, que estudian la Biblia para alimentarse. En contra de ellos, el diablo sí tiene guerra. En contra de ellos sí. Y el diablo tiene sus siervos para atacar a los verdaderos cristianos, brujas y satanistas. Una ex bruja que se convirtió al cristianismo, bendito sea Dios por su misericordia. Ella da testimonio de lo siguiente: que ella, juntamente con otras brujas, se unían y ellas comenzaban a invocar los espíritus inmundos y ellas se desdoblaban de su cuerpo. Esto es muy común en ellos, si lo hacen. Se desdoblan y salen sus espíritus. ¿Para qué? Para hacer el mal a la gente.
y quisieron entrar en una casa donde había cristianos. Pero no pudieron, porque había muchísima luz en esa casa. No pudieron penetrar. Era tanta la luz que iluminaba esa casa donde había cristianos que ellos no pudieron entrar. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Él. Rebecca Brown, en su libro de Él vino a dar libertad a los cautivos, ella habla acerca de una bruja. Y más que una bruja, una satanista, sacerdotisa. Y no solamente sacerdotisa, era una de las esposas de Satanás en este país. Y no solamente era una de las 5 o 6 esposas de Satanás en este país, sino era ella superior a todas las demás. Y ella dice lo siguiente: fue durante aquella última visita a California que ocurrió uno de los incidentes que me encaminaron a Cristo y me hicieron comenzar a poner en duda las afirmaciones de Satanás de que era más poderoso que Dios, porque Satanás eso es lo que les dice: yo soy más poderoso que Dios. Y esto que sucedió, ese incidente, la llegó a ella a poner en duda las afirmaciones de Satanás de que era más poderoso que Dios. Y comienza a explicar: el gran sacerdote satánico nos reunió a varios de nosotros y nos dijo que había una familia que estaba interfiriendo con Satanás. Estaban logrando que muchos miembros de la secta satánica pasaran al enemigo, a Jesucristo. Y estaban siendo una molestia. Satanás había ordenado que los mataran. El gran sacerdote nos dijo que debíamos ir todos en nuestros cuerpos espirituales. Se le llama proyección astral, cuando se desdoblan y salen de sus cuerpos. Deberíamos ir en nuestros cuerpos espirituales y matarlos. Así que nos sentamos en círculo con las velas enfrente de nosotros y conscientemente abandonamos nuestros cuerpos y salimos en espíritu hacia la casa a destruir a aquella gente. No me gustaba mucho el plan, dice ella, pero no tenía alternativa. Si desobedecía, me mataban. Para nuestra sorpresa, al llegar al lindero mismo de la propiedad de aquella familia, no pudimos seguir adelante. Toda el área estaba rodeada de enormes ángeles. Toda esa casa estaba rodeada de enormes ángeles. Estaban de pie, uno junto al otro y tomados de la mano. Vestían largas túnicas blancas y estaban tan juntos que se tocaban los hombros. No tenían ni armaduras ni armas. Nadie pudo pasar. Por mucho que lo intentamos, cualquier proyectil que les lanzábamos rebotaba y no les hacía daño. Con sus brujerías le hacían así y salían los demonios, el poder, y les pegaba a los ángeles y no les hacía ningún daño y rebotaba. Rebotaba. Al principio se rieron de nosotros y nos retaban a tratar de pasar los ángeles. Así como Elías con los profetas de Baal, que estaban invocando para ver si hacía descender fuego del cielo, Baal. Y estaban ahí ya todo el día y toda la mañana y la tarde y no salía nada del fuego. Y ahí estaban aquellos invocando a los espíritus, a Satanás, etcétera, y no pasaba nada. Y Elías le dijo: clama más fuerte, no sea que está dormido el hombre. Clama más fuerte, o a lo mejor anda de paseo, se fue por ahí a dar la vuelta. Clama más fuerte. Se estaba burlando de ellos. Y estos ángeles también, dice ella. Al principio se rieron de nosotros y nos retaban a tratar de pasar. Los demás miembros de la secta se ponían más y más furiosos a medida que transcurrían los minutos. De pronto su apariencia cambió, de los ángeles. De pronto su apariencia cambió y su fiera mirada nos hizo caer de espaldas al suelo, sin tocarlos. Con la pura mirada, ¡pum!, cayeron todos los satanistas y brujos ahí, al piso. Y dice: fue una humillante experiencia, debo añadir. Nunca olvidaré, dice ella, que mientras permanecía sentada en el suelo frente a ellos, vea, uno de los ángeles me miró a los ojos y me dijo en la voz más dulce que jamás haya escuchado: ¿por qué no haces a Cristo tu Señor?
¿Por qué no haces a Cristo tu Señor? Si sigues por la senda en que andas, serás destruida. Satanás te odia, pero Jesús te amó tanto que murió por ti. Piénsalo, por favor. Entrégale tu vida a Jesús. Dice, allí terminó la batalla para mí. Los demás continuaron intentándolo un rato más, pero nadie lo logró. Dudo que la familia se haya siquiera enterado de la batalla que se libraba fuera de su casa. Estaban completamente protegidos, dice ella. Estaban completamente protegidos. Y añade, absolutamente nadie puede pasar a través de ellos. Absolutamente nadie puede pasar a través de ellos. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Bendito sea Él por siempre. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? ¿Y qué más? Y los defiende, dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que son cristianos, y los defiende. Otro testimonio más. Un sacerdote satánico. Este no era nada más un sacerdote satánico, era un sacerdote de sacerdotes satánicos. Él mismo decía, no había nadie a mi alrededor que tuviera más poder que yo. Poder del diablo, no había nadie. Ellos hacen sacrificios y rituales, no solamente de animales, sino de seres humanos, de personas. Él cuenta cómo iban al panteón, obviamente de noche, y sacaban de la tumba un cuerpo y se lo llevaban. Y con ese cuerpo hacían sacrificios y rituales satánicos. Y al hacer eso, más demonios venían a sus vidas y tenían más poder. Y explica que ese tipo de cosas que ellos hacían en los panteones solamente lo podían hacer con muertos que habían muerto sin Cristo. Las personas que habían muerto en Cristo no se podían ni siquiera acercar a esa tumba. Aleluya. ¿Por qué? Dice que había grandes ángeles con unas grandes espadas, cuidando y guardando la tumba de uno de los hijos de Dios. No se podía ni acercar. Ni en vida Dios los guarda y el marido no los toca. Ni en muerte. Gloria a Jesús. Y ya después de que se convierte, él entiende el por qué los ángeles de Dios estaban guardando ese cuerpo. El alma de ese cristiano ya no está ahí, está en el cielo. Pero ¿por qué guardan ese cuerpo? Porque él entendió que ese cuerpo está esperando la segunda venida de su Señor. Bendito sea Él. Está esperando la segunda venida de Cristo, en el cual Él va a resucitar de esa tumba. Y lo guardan y lo protegen. Él murió en Cristo, ella murió en Cristo. ¿No son estos espíritus ministradores, dice la Biblia, enviados a favor de los que han heredado la vida eterna, la salvación? Números 23, versículos del 21 al 23. Números 23, 21 al 23 dice así. Vea. ¿No ha notado iniquidad en Jacob?
ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios. Permíteme explicarle lo que acabamos de leer. El rey Moab, su nombre era Balac. Ok, Balac contrató a un profeta llamado Balaam. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Dios. Para que lo maldijera. Estaba como en un monte y se veía las tiendas del pueblo de Israel abajo. Maldícelo. Maldícelo, hazle un mal. Y esto es lo que le contesta Balaam. Versículo 21. No ha notado, esto es Dios, Dios no ha notado iniquidad en Jacob, en su pueblo. No ha notado iniquidad, no hay maldad en él. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. No hay maldad en Jacob. No hay maldad en él. No se les puede hacer ningún daño a los hijos de Dios cuando están caminando con Dios. Y luego dice en el verso 23. Porque contra Jacob, contra el pueblo de Dios, no hay agüero. ¿Qué es un agüero? Es un brujo. ¿Qué es un agüero? Es una bruja, una hechicera. Contra Jacob, contra el pueblo de Dios, no hay agüero ni adivinación contra Israel. No tienen efecto, poder en contra de ellos. No se les puede maldecir. No se les puede hacer daño. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. No los puede dañar. No hay iniquidad en Jacob. Ahora yo pregunto, ¿hay iniquidad en ti? ¿Hay maldad en ti? ¿Aún no te has convertido a Dios? ¿Todavía piensas mal de la gente? ¿Todavía te enojas, codicias? ¿Todavía dices alguna que otra mala palabra? ¿Te molestas, te desesperas? ¿No buscas a Dios de rodillas en oración? ¿No lees la Biblia? ¿No te interesan las cosas de Dios con seriedad? ¿Hay iniquidad en ti? ¿Hay maldad en ti? En el pueblo de Dios que camina con Dios, en ellos no hay. Y el diablo no hay en ellos agüero contra ellos. No hay brujo ni adivino en contra de ellos. No hay poder de Satanás en contra de los cristianos. Pero yo pregunto, ¿hay iniquidad en ti? ¿Todavía hay maldad en tu corazón? ¿No te has convertido a Jesús? Entonces, a ti el maligno sí te toca. A ti el maligno sí te toca. Sobre ti sí tiene autoridad. Porque no has nacido de Dios para dejar de practicar el pecado. Todavía lo practicas. No has nacido del Espíritu. No has nacido de Dios. No has sido trasladado de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. A la luz admirable. No has sido trasladado. Todavía hay tinieblas en ti. Todavía hay maldad en tu corazón. Hechos 26, 18. Regresemos a ese pasaje nuevamente. Hechos 26, 18. Dice así. Para que abra sus ojos espirituales. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que se vuelvan del pecado a la santidad. De los enojos, de la ira, de la amargura, del odio, al amor. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, del poder del diablo que está sobre ellos, que los controla por sus pecados y maldades, a Dios. Para que recibas por la fe que es en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Dios te quiere dar a ti. Te quiere bendecir de esta manera. Esto es lo que Jesucristo quiere hacer. Librarte de la potestad de Satanás a Dios. Que ya no pertenezcas a Él. Que no te gobierne el diablo, que te gobierne Dios ahora.
Que Él sea tu Dios, un hijo de obediencia ahora y no de desobediencia, para que recibas por la fe que es en Jesús, que Él murió por ti en la cruz y que Él tiene todo el poder para perdonarte tus pecados, perdón de pecados y herencia entre los santificados, irte al cielo mismo. Esto te lo quiere dar Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a querer salir de conforme a la ola y a la corriente de este mundo? Es que mis amigos, dejar la corriente de este mundo que te incitan al pecado y a la maldad. Dejar la corriente de este mundo. Todo pecado que tú sabes que estás practicando, dejarlo y cortarlo. Para que les abras los ojos. Dios te los está abriendo hoy por su amor y su misericordia. De cómo está tu vida, primeramente, Dios. Y número 2, de que Él te puede hacer libre. ¿Quieres venir al Señor Jesucristo y entregarle tu vida? Quiero que reines tú ahora, Jesús, y ya no el enemigo de mi alma, mi adversario el diablo. Que reines tú, un Dios de amor y mucho más poderoso que Satanás. Absolutamente nadie, dijo la mujer, puede pasar en medio de ellos. Nadie, ni el mismo diablo, ni Satanás mismo. Dice la Biblia que un ángel ató a Satanás por 1000 años. Un ángel. ¿Quieres ser libre del pecado y de la maldad? Para convertirte a un Dios bueno y poderoso, a un Dios de amor, por su gran amor con que nos amó. Que estando muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quieres vida en Cristo? ¿Quieres que las tinieblas se vayan y que venga la luz, la santidad a tu vida? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres entregarle tu vida a Dios? ¿Quieres hacerlo hoy? Te vas a santificar. Deja el pecado, deja la maldad. No te hace ningún bien, déjalo. De las palabras de Dios a través de ese ángel a esta mujer. ¿Por qué no aceptas el señorío de Jesús? Si sigues por la senda por donde vas a ser destruida. Satanás te aborrece, pero Jesús te ama tanto que murió por ti. Entrégale tu vida a Jesús, le dijo el ángel, con la voz más tierna que ella jamás haya escuchado. El amor de Dios hablándole. Oh, querido amigo, no resistas a Dios y a su amor hacia ti. Ya no lo resistas, no te hagas el fuerte. Ríndete ante Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, dice la Escritura, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así estábamos todos, decía Pablo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, igual que los demás.
no íbamos a ir al cielo así como estábamos de perdidos. No íbamos a tener herencia con los santificados. Al contrario, nos íbamos a perder eternamente y para siempre. Oh amigo, salga de ese estado de tinieblas. Corre de ese estado de tinieblas hacia afuera. Escucha la voz hermosa de Jesús a tu vida. Ven a mí. Entrégate a mí. Yo di mi vida por ti en la cruz. Yo sufrí tu castigo por ser hijo de ira. La ira cayó sobre mí para que no cayera sobre ti. Yo te amé de tal manera que di mi vida por ti. Entrégale tu vida a Jesús, como le dijo el ángel. Toma tu decisión ahorita en tu lugar. Toma tu decisión ahorita. Decir, Señor, te quiero entregar mi vida. Te quiero entregar mi vida. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.